Hola, muy buenas tardes, queridos compañeros y querida tutora. Mi nombre es Juliet Paola Aldana Londoño, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, primer semestre. Este video tiene como objetivo resolver unos interrogantes que nos plantean en el escenario 4 los desafíos, anexo 5 de esta actividad. Vamos a resolver algunos interrogantes. El primero de estos es desde el contexto educativo: ¿cuáles son los elementos con los que usted cuenta para garantizar la educación y atención integral de los niños y niñas? Para garantizar una educación integral, desde mi rol como futura licenciada en educación infantil, cuento con una caja de herramientas que va mucho más allá de materiales didácticos. Algunos de estos elementos definen la calidad en la primera infancia, son el corazón de mi vocación. No se trató solo de transmitir contenido, sino de potenciar el desarrollo de los niños. Contar con el juego, el arte, la literatura y la explotación del medio no son solo herramientas, sino la forma natural en que los niños aprenden y reaccionan ante el mundo. La capacidad para diseñar experiencias que responden a los intereses y ritmos y desarrollos del niño, alejándonos de la improvisación, el uso de diarios de campo, observadores y escalas de desarrollo para entender los avances y necesidades de cada niño de forma individual. En la educación inicial, el aprendizaje es inseparable del afecto. Reconocer al niño como sujeto de derechos con voz propia, permitiéndole tomar decisiones dentro de su proceso educativo. Reconocer el trabajo de la familia y la comunidad, la alianza familia, escuela y la integración entre el entorno del niño debe ir del trabajo de la mano con nosotros los cuidadores. El segundo interrogante que encontramos dentro de esta práctica es: partiendo del hecho de que usted se encuentra preparado para trabajar en contextos educativos inclusivos e interculturales, ¿cuál sería una estrategia significativa que aporte en la disminución de barreras sociales y culturales que separan y excluyen? Para abordar la disminución de estas barreras culturales desde una perspectiva inclusiva e intercultural, la estrategia más potente y significativa es el diseño y ejecución de comunidades de aprendizaje interculturales y dialógicas. Esta estrategia no solo se limita a enseñar sobre otras culturas, sino a transformar el aula en un espacio donde la diversidad no es un problema a resolver, sino un recurso principal para aprender. El diálogo igualitario, utilizar cuentos, leyendas de tradición oral o dilemas sociales donde los niños expresen su interpretación desde su propio bagaje cultural, grupos interactivos inclusivos, interacciones con los niños, eliminar barreras de aprendizaje, porque los niños se ayudan entre sí, el aprendizaje entre pares. Estos eliminan las barreras sociales al involucrar a las familias en el proceso educativo, legitimando sus saberes culturales dentro de la escuela. El aula y invitar a estas familias, no solo con comida típica, sino con historias de vida al aula, formas de resolver problemas, juegos tradicionales, integrando a las familias con el desarrollo de los niños. El tercer interrogante es: ¿qué transformaciones deben agenciarse en el campo educativo, didáctico y pedagógico para la actuación del educador infantil hacia la innovación educativa y la transformación social? Para que mi labor como licenciada en educación no solo sea de transmisión, sino de verdadera innovación y transformación social, es necesario romper con paradigmas tradicionales. No se trata solo de usar la tecnología, sino de cambiar la forma en que concibes al niño, al conocimiento y a la comunidad. Primero, en el campo pedagógico, la pedagogía debe transitar un modelo de obediencia transitar de un modelo de obediencia a uno de emancipación. El niño pasivo debe dejar de ver un niño como un envase vacío para reconocerlo como un ser con capacidad de agencia. La innovación aquí es permitir que los niños codiseñen sus proyectos del aula. En el campo didáctico,
debe dejar de ser una receta para convertirse en un laboratorio de experimentación. El aula cerrada a ecosistemas de aprendizaje, para entender que el aprendizaje que puede suceder en el parque, en la casa, en la plaza de mercado, en la biblioteca, en el hogar, se desenvuelve de maneras distintas, pero que también contribuye al desarrollo de los niños y niñas. En el campo educativo, la transformación apunta hacia la incidencia política y comunitaria del docente. El educador debe agenciar diálogos con salud, nutrición y protección, debe transformar el investigador de su propia práctica en escribir y relacionar sobre lo que sucede en el aula, generar conocimiento propio y autónomo para transformar políticas públicas locales y dejar de citar a los padres solo para dar quejas o informes, sino para informarle a la familia lo que está ocurriendo dentro del proceso educativo de su hijo o del niño o niña. El cuarto interrogante que tenemos en estos desafíos es cuál es el papel del educador infantil en diversos contextos de actuación para promover y garantizar los derechos de los niños y niñas. El papel del educador infantil en la actualidad ha evolucionado de ser un cuidador a convertirse en un agente político y social en función principal de ser el garante directo de que los derechos de los niños no sean solo leyes de un papel, sino realidades vividas en su cotidianidad. Dependiendo del contexto donde se desempeñe, también se deben adquirir diferentes matices. Si venimos de un contexto escolar, la primera línea es la defensa y la promoción, donde la responsabilidad de observar algunos signos de vulneración, como vulneraciones físicas, emocionales, nutricionales, para activar rutas de protección, crear ambientes de paz. Nuestro papel es un papel de transformar el aula en un territorio donde se viva la democracia, el respeto y la diferencia y la solución no violenta de los conflictos. También ser un garante del derecho al juego, defender el juego frente a las presiones de escolarización temprana, pues el derecho fundamental del juego es nuestro papel para asegurar el eje importante del aprendizaje. En el contexto familiar y comunitario también jugamos un papel muy importante, ya que nosotros como educadores infantiles actuamos como un puente como un pedagogo social, fortaleciendo pautas de crianza, visibilizando la infancia, recuperando saberes, contextualizando políticas públicas y de gestión. Como licenciada en educación infantil, el papel también es administrativo y de incidencia. La veeduría del control, asegurar que los recursos y servicios estén destinados a la primera infancia, como la alimentación, la salud, infraestructura, que todo esto cumpla con los estándares de calidad. Ya, para finalizar, es importante que nosotros participemos en la creación de protocolos que conecten con la educación en el sector salud de protección para que el niño sea atendido de forma completa. Gracias por su atención. Que tengan una feliz tarde.